Son las 2 de la tarde y es hora de los Awiwis lingüistas. Tenemos al doctor Ángel David Cisneros del Toro, especialista en cognitivismo. Buenas tardes, doctora. La doctora en adquisición del lenguaje, Bárbara Cuarón de la Roa. Hola, ¿qué tal? Y la maestra en neurolingüística, Luz Nadia Cuencas de la Rosa Slim. Buenas tardes. Empezamos con el podcast de hoy, donde discutiremos la adquisición del lenguaje desde diversas posturas teóricas. Esperamos que lo disfruten. Los especialistas de hoy discutirán sus distintos puntos de vista para explicar este fenómeno. Hola, Wiwis. Para entender el lenguaje debemos saber que no es un órgano aislado, como dirían los innatistas, sino una capacidad emergente del procesamiento cognitivo general. Usamos las mismas herramientas mentales para hablar que para categorizar el mundo o resolver problemas. A ver, entiendo por dónde vas, pero es que no podemos comparar, por decir un ejemplo, el aprender a andar en bicicleta con el lenguaje. El lenguaje humano no es solo una habilidad cognitiva más, es un instinto. Es importante mencionar que nacemos con una predisposición genética y biológica para adquirir el lenguaje. Tomando en cuenta el punto de la doctora Cuarón, la neurolingüística sostiene que el lenguaje es un proceso biológico, pero con sustratos anatómicos definidos, o sea, redes neuronales. Entonces, sí difiere un poco de la teoría cognitivista. Recuerden que todos los puntos de vista son válidos. Disculpe, moderadora, el doctor Cisneros debe saber que se equivoca. Así que lo siento, pero la mente no es una página en blanco. Venimos programados para hablar. El entorno solo enciende el interruptor. No dudo que el doctor Cisneros tenga un buen argumento, pero conecto muy poco con su teoría, pues gracias a la neurolingüística podemos explicar por qué el daño cerebral afecta al lenguaje, pero no a otras capacidades. Sin embargo, admito que el cognitivismo acierta al recordar que el lenguaje necesita del resto del cerebro. Eso es lo que deja aspectos esenciales muy por fuera de la discusión. Pero quiero saber lo que opina el doctor Cisneros al respecto y cómo defiende su postura. Sí, gracias por cederme la palabra, doctora. Si bien estoy de acuerdo con el carácter biológico de la adquisición del lenguaje, esto no quiere decir que éste esté preprogramado. El lenguaje se desarrolla al involucrar capacidades más amplias. Como seres humanos no nacemos conociendo de fábrica la relación entre el sonido de las palabras y su concepto. Dicho artefacto lo construimos al reconocer las relaciones entre ambos para asignarle un significado a partir de dicha experiencia. El lenguaje como tal surge y se desarrolla acompañado del desarrollo cognitivo, no aislado de él. Por otra parte, en respuesta a la doctora Cuencas de la Rosa, le recuerdo que el daño cerebral no tiene como única afectación el lenguaje, sino que también interfiere con otras áreas, como la memoria, el control emocional, la sensibilidad física, el movimiento y la coordinación. Asimismo, el daño cerebral no puede definirse únicamente bajo la neurolingüística, pues el cerebro es un organismo interconectado en el que la afectación de una zona puede afectar a las demás. Si el lenguaje fuera solo el resultado de la cognición general y la socialización, la riqueza y la complejidad de la gramática de un individuo dependería de su coeficiente intelectual o de su nivel educativo, y la evidencia demuestra lo contrario. La facultad del lenguaje se desarrolla de una forma uniforme en la especie, independientemente de las capacidades cognitivas generales del sujeto. No olviden hacer un contraste. Por el momento todas las posturas me parecen interesantes. Sí, nacemos con una capacidad para aprender y adaptarnos, y esa capacidad también engloba la del lenguaje, pero esta capacidad por sí sola no garantiza un uso pleno de porque requiere de interacción y de comunicación, parte del desarrollo cognitivo para construirlo. Por esto mismo es que se han presentado casos de individuos que, por ejemplo, al aislarse de la sociedad y, por tanto, de la capacidad de construir conceptos, pierden la capacidad de comunicarse adecuadamente. El lenguaje no es un interruptor biológico, es una construcción. Recuerde que mientras el innatismo teoriza sobre una mente invisible y el cognitivismo sobre esquemas mentales, la neurolingüística trabaja con datos observables. Si un paciente tiene una lesión en el giro angular, podemos predecir con alta probabilidad qué aspecto del lenguaje perderá. Es la ciencia más dura de las tres. Entiendo el punto de ambos. Doctor Cisneros, dices que el lenguaje es una construcción social, pero ¿cómo explicas que niños de diferentes culturas, sin instrucción formal, alcancen hitos gramaticales casi idénticos y en los mismos tiempos? Es el famoso problema de la pobreza del estímulo. Los niños reciben fragmentos de lenguaje desordenados y aún así construyen una gramática perfecta. No es que construyan el lenguaje desde cero, es que nuestro cerebro ya trae una gramática universal,
una estructura predeterminada que nos permite conectar con cualquier idioma que escuchemos. Sí, pero entiendo perfectamente el atractivo de la idea de una gramática universal. Suena muy elegante pensar que nacemos con un manual de instrucciones precargado, pero ¿realmente necesitamos invocar una estructura misteriosa en el ADN para explicar cómo aprenden los niños? A ver, escuchándolos a ambos, creo que estamos discutiendo el mismo proceso desde ángulos distintos. Y doctora Corón, no te equivocas al notar que hay una predisposición biológica. Creo que lo que hemos visto hoy es que el lenguaje es un fenómeno demasiado vasto para una sola explicación. Según mi trabajo, puedo decir que los humanos no aprendemos a hablar desde cero. Venimos programados de fábrica para hacerlo. El entorno no nos enseña las reglas del lenguaje. Solo enciende el interruptor de una capacidad que ya llevamos en nuestro ADN. Para cerrar mi postura desde la neurolingüística, quiero ser muy clara. No vemos al cerebro como una máquina de procesamiento genérico, ni tampoco como un órgano mágico que nace programado con gramática. Lo vemos como una arquitectura compleja. Respeto profundamente el enfoque innatista porque nos recuerda que nuestra especie tiene una ventaja biológica única, y admiro el enfoque cognitivista por resaltar cómo el uso constante y la experiencia moldea nuestras conexiones. Desde mi perspectiva, nos ha recordado que sin contexto, sin curiosidad y sin interacción social, les repito, el lenguaje es un libro cerrado. El entorno es el que nos obliga a nombrar el mundo. Quizás el error no sea elegir una teoría, sino intentar separar lo que en realidad es inseparable. El lenguaje es simultáneamente una herencia biológica, una capacidad cognitiva y una conquista social. Gracias a mis compañeros por este debate, nos queda claro que hablar es probablemente lo más complejo que hacemos en toda nuestra vida. Bueno, Wiwis lingüistas, espero que ahora hayan entendido un poco más acerca de las teorías del lenguaje humano. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. Wiswo.